Probablemente el video que más veces me han pedido que haga desde que empecé el canal hace unos 2 años fue que hiciera un video sobre Rob Halford, el cantante de Judas Priest, que hoy sabemos es notoriamente un varón gay fuera del closet. Y la verdad, les digo a Marcos Martínez, le digo a Marcos, le digo a un montón de gente que son fans y que me vienen sugiriendo y medio quemando la cabeza con esto, que lo que me pasa a mí con los videos es que si los vienen viendo, en general, todos los artistas de los que estoy hablando, tengo algún tipo de conexión emocional o sé algo al respecto de ellos, porque la verdad que no me gusta hablar sin saber o repetir lo que dice una entrada de Wikipedia, y entonces trato de más o menos estar en tema, y la verdad no sé nada sobre metal, no sé nada sobre Rob Halford, y me parecía medio un papelón. Esto que tengo puesto, después hablamos. Lo cierto es que hace ya, no hace mucho, hace un par de años, debe haber sido en el 2020, al mismo tiempo que yo estaba empezando con el canal, salió una biografía de Rob Halford, que me habían recomendado varias personas que leyera, y la tenía ahí cargada en mi Kindle para en algún momento agarrarla, y finalmente este año lo hice y me pareció que valía la pena hablar de esto. Por supuesto, se los voy a cruzar con un montón de cosas que ustedes van a decir que tiene que ver con Halford, con Priest, con un montón de cosas. Bueno, yo la base de esto siempre es algo de mi experiencia personal, y sucede que no tenía mucha experiencia personal con este artista y con su obra, hasta que me puse a investigar un poquitito y algunas cosas encontré. Les voy a contar algo entonces, antes de ponerme a hablar de Halford, que probablemente la gente de mi edad más o menos se acuerde, que es de un programa de televisión que se llamaba El Show de Michael Jackson y sus amigos. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ese programa que estaba en el prime time de Canal 9 los días martes, si no me equivoco, lo conducía Domingo Di Núbila, que era un señor que era crítico de espectáculos, que ya estaba medio gaga incluso en ese momento, hace 40 años, pero que era una salida oportunista en el año 83, 84, pónganle, basado en el masivísimo éxito de Michael Jackson y esta forma de expresión relativamente nueva y a la cual acá no teníamos mucho acceso, que era el videoclip. Entonces el programa originalmente lo único que hacía era pasar los videos de Michael Jackson, pero luego empezaron a pasar videos de otro contenido también. Y acá es donde hay otra pieza que es importante, que es una colección que salía de discos recopilatorios que se llamaban Llena tu cabeza de rock. Según tengo entendido, lo Llena tu cabeza de rock no nació en Argentina, nació en otros territorios, pero acá en Argentina, cuando salió el primero de varios volúmenes, esto era algo que armaba la compañía CBS, la compañía que hoy es Sony, y era un recopilado muy raro, ¿no? Porque tenía hits pop, tenía hits de rock más de la época tradicional, de metal y un montón de otras cosas. El tema es que había una sinergia entre la compañía CBS, el programa sobre Michael Jackson y el compilado Llena tu cabeza de rock. Y entonces lo cierto es que en ese programa se solían pasar los videoclips de los artistas y las canciones que estaban incluidas en el disco Llena tu cabeza de rock. Me parece todo un trabalenguas, pero es para decirles que en ese disco estaba la canción You Got Another Thing Coming, este hitazo de Judas Priest que le abrió las puertas de los Estados Unidos, básicamente, entre otros motivos porque tenía un video muy bien filmado, y ese video se pasaba todo el tiempo en el show de Michael Jackson y sus amigos. Yo medio que lo filtraba. Ese programa era como medio obligatorio de ver, porque como les decía, teníamos muy poco acceso a videoclips, y entonces era la única manera de ver alguno de este contenido. Y yo, de lo poco que me acuerdo de ese video, fue que me llamaron la atención dos cosas. Una fue la estética leather, que la estética leather no era solo la del metal, sino que Judas Priest tenía algo muy particular con el tema del cuero. Ahora vamos a hablar un poquitito más de eso. Y que además era una banda de metal donde su cantante tenía el pelo corto. Después de leer la biografía me entero que es, entre otras cosas, porque Halford ya tempranamente se estaba empezando a quedar pelado. Pero lo cierto es que hacía que la imagen de la banda fuera bastante distinta de otras bandas de metal genéricas que pasaban. También sabiendo que en ese programa la banda de metal que se pasaba, por ejemplo, era Quiet Riot, con el llamativo Dee Snider, que estaba a esto de estar haciendo drag. Pero me estoy yendo de tema.
Lo cierto es que eso pasaba ahí y creo que también en algún momento les hablé. Yo escuchaba mucha radio, sobre todo Radio del Plata en esa época, y escuchaba 9PM, que era el programa de Lalomir y Elizabeth Bernassi, donde se pasaba muchísimo metal y se pasaba mucho Judas Priest, se pasaba mucho, es decir, cuando sonaba You Got Another Thing Coming, yo sabía de que era Judas Priest, aunque no me gustaba, estaba en la radio, estaba de fondo. Y algo que entendí también tempranamente y que después reformulé un poquitito más adelante, tipo en el año 89, creo que es cuando sale el disco Painkiller, es que Priest además tenía como cierta credibilidad que otros artistas no tenían. Como que Judas Priest era rock en serio, era metal en serio, no eran oportunistas, no eran posers, nada de eso. Ustedes saben qué opino yo hoy de la prensa de rock, pero en ese momento estaba como muy influenciado y entonces lo que sabía es, a Priest hay que respetarlo aunque hagan un tipo de música que no me gusta. De hecho, cuando sale Painkiller, como les decía, Gloria Guerrero, la columnista de rock de la revista Humor, que ya se había puesto medio reaccionaria en ese momento en contra de otras vertientes más pop, digamos, del rock, sobre todo las que tenían muchísimo éxito acá en Argentina, ¿no? Soda Stereo, Virus, etc. Consideraba que Painkiller era el disco del año y era el único disco que era rock en serio, ¿no? Y cosas así. Es decir, esta conversación estaba ahí como muy, muy presente. Es decir, esto es lo que yo sé de Halford hasta acá. Y después, por supuesto, viene toda la salida del closet y lo que pasó después, pero de eso les voy a estar hablando en un par de minutos. Leyendo la biografía de Halford, la verdad que pensé en hacerles como, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Lo pueden hacer o leyendo la biografía, no es larga y es bastante entretenida como está escrita, o yendo a la página de Wikipedia y enterándose. A mí lo que me llamó la atención y lo que les quiero rescatar son algunas cosas que tienen que ver de la relación de Halford con su propia sexualidad y con el medio en el cual él vivía, que es el medio del metal, de la parte más conservadora, si se quiere, del rock, de su background industrial, ¿no? Industrial en el sentido de que viene de esos lugares bien de clase trabajadora de Inglaterra, y él habla todo el tiempo de los códigos de la clase trabajadora, ¿no? Y cómo un hey y un trago es todo lo que se hace en lugar de tener una conversación sobre algunos temas. Halford empezó no con la música, sino con el teatro, cosa que me parece como encantadora, porque es una de las tantas cosas que voy a encontrar en la biografía de Halford que son como universales de la experiencia del varón gay, sobre todo el varón gay de cierta edad. Justamente el teatro y la teatralidad hace que lo admire mucho a Freddie Mercury y a Queen. De hecho, él todo el tiempo habla de Queen como una de sus principales influencias y de la imagen de Freddie como algo deseable para él como presentación de un músico, ¿no? Que me pareció muy, muy interesante, muy honesto, muy cándido, y que esa es otra cosa que me gusta de lo que dice Halford, ¿no? No está en pose en ningún momento, ¿no? Está bien, a ver, es un tipo de 75 años que salió del closet hace 30, es decir, como que no tiene que darle explicaciones a nadie, pero se podría esperar, y sobre todo teniendo en cuenta ciertas expectativas de su público, que la pudiese caretear un poquitito más, y de hecho no lo hace. Como les decía, el tema del teatro, muy tempranamente fan de Barbra Streisand, fan de Shirley Bassey, ¿no? De artistas que son claramente favoritas del público gay, y hablando de Shirley Bassey, diciendo en todo tiempo, ¿no? Esta cosa exagerada, esta cosa hipercamp que tiene la Bassey, que además para los ingleses es muy, muy importante, y él tomando eso como una cosa de disfrute personal, pero como algo que también incorpora a su propia persona. Tiene una hermana que se llama Sue, que es muy importante porque fue primero la novia y luego la esposa y la madre del hijo del guitarrista de Judas Priest, y entonces es como de alguna manera él hace el contacto con la banda y nada, empiezan a tocar, la banda empieza a tener éxito, pasa a tener, graban algún disco del que no están del todo contentos y después empiezan a hacerlo. A todo esto, y esta es la parte que me resulta interesante, vuelvo un cachito para atrás porque me adelanté hablando de su hermana Sue. Halford siempre supo que era gay. Y esto me parece además que de nuevo es una experiencia
no solo que comparto, sino que además creo que es cierta para un montón de personas, y independientemente de lo que pase a su alrededor, que venga de un lugar industrial, donde había una cultura masculinista, que después estuviese tocando metal, él siempre sabía que le gustaban los tipos, punto y aparte, y esto me parece como interesante, y de nuevo, cuando nadie se sorprendió cuando Halford salió del closet, y ahora les voy a decir por qué, pero es como que esto siempre estuvo ahí. No es que el tipo de grande en sus 30 y pico, casi 40, se dio cuenta que era gay y decidió salir del closet. No, él siempre lo supo, siempre actuó en consecuencia. De hecho, vivió durante bastante tiempo en una casa que era medio como una comunidad hippie con 2 varones gays y una mujer. En este tiempo tiene su primer novio, que era como una cosa bastante fluida, en el sentido de que por ahí no se llamaban a sí mismos novios, pero ya tenían una relación. Y esto todo compatibilizado con que él, tenía una vida familiar, tenía una vida como primero en el teatro y después en la música, y que por ahí no se hablaba del tema, pero el tema estaba presente, ¿no? Es decir, como que no hacía falta explicitarlo, pero estaba como tácitamente aceptado que era así, y no tan tácitamente porque, de hecho, de manera muy temprana, él hace una salida de closet con sus padres, de nuevo, gente de clase trabajadora, pueblito de Inglaterra, y nada, esto desde ese momento, no les digo que fueron los padres que más lo aceptaron en el mundo, pero esto, ¿no? El padre diciéndole, ok, y un trago, que son los códigos entre varones de la clase trabajadora, allá y acá también, ¿no? Que ciertas cosas por ahí no hace falta que se hablen. Y hablando del trago, esto es importante también, porque lo voy a tener que retomar, muy permeado por el tema de que en Inglaterra se toma mucho, ¿no? Y es un estilo de vida, por ahí se puede problematizar, no vayan y vean, no sé, películas de Mike Leigh para ver la problematización. Pero esto, sobre todo si estuvieron en contacto con ingleses o estuvieron en Inglaterra, saben que es gente que toma mucho, mucho, y que es parte de la cultura que se tome mucho. Y ahora voy a volver también a qué es lo que significa esto. Bueno, el tema es que la banda empieza a tener más y más éxito en Inglaterra y en países de Europa donde el metal gusta muchísimo, que básicamente es Alemania y los países nórdicos. Así que empiezan a salir mucho de gira. Esto le trae algunos conflictos con ese primer novio que él estaba teniendo. También le abre los ojos a otras culturas y a lo que estaba pasando en otros lugares. Empieza también a tener alguna escapada, ¿no? O a un boliche o a un club de sexo, o después ya en los Estados Unidos a una parada de camioneros para de alguna manera satisfacer esa cosa más del hambre sexual, digamos, más que una cosa romántica. Cuando empiezan a tener éxito en los Estados Unidos, una de las primeras giras importantes que hacen es como soporte de Kiss. En ese momento Gene Simmons estaba saliendo con Cher, y entonces él la conoce a Cher y tiene otro momento fanboy, y es otro de esos momentos que todos podemos entender, ¿no? Es decir, él era fan de Barbara y de Shirley Bassey, y de repente la tiene a Cher encima y le agarra un momento de fanboy con Shirley Bassey. Son cosas que me parecen muy fáciles que entendamos, digamos, si manejamos esos códigos. Y un poquito antes de que saliera You Got Another Thing Coming, que es este video, ¿no? Donde está la imagen ya de ellos del cuero como muy clara. En realidad esto surge por una sugerencia del management. Ellos tenían una imagen más de rock inglés de los 70, ¿no? Que es más de jean y de remeras, ¿no? Una cosa menos elaborada. Y una mujer que trabajaba en la oficina de management de ellos le sugiere el tema de ir incorporando el cuero. Primero lo hacen de a poco. Y claro, como no había una industria de gente que vistiera a músicos de metal, lo que fueron fue irse a Londres, ir al Soho, meterse en los lugares donde vendían cosas de fetiche, y él empieza a incorporar esta imagen. Incluso él nunca se identifica demasiado como participar de la comunidad DDSM, pero digamos, como antes de entender lo que esa imagen significaba, él empieza a vestirse de esa manera. El resto de la banda, por supuesto, él lo lleva un paso más allá. En el video de You Got Another Thing Coming, él está sin remera, ¿no? Es como, todo es un toquecito más sugerente de lo que podía pasar. Y
Hay otro momento, digamos, él sabía de todo esto, era fanático de chiquito, fanático porque se hacía mucho la paja, básicamente. Tenemos meme nuevo, ¿no? El de paja, 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 lo podemos usar. Con las revistas de Bob Miser. Bob Miser, esperen que les voy a mostrar algo. Bob Miser o Bob Miser era un tipo que publicaba revistas en los Estados Unidos. Publicó durante mucho tiempo una revista que se llamaba Physique Pictorial. Physique Pictorial básicamente era una revista de tipos musculados con poca ropa, que se fue poniendo progresivamente más porno, pero que fue el primer material erótico al cual millones de personas en todo el mundo tuvieron éxito, porque esto se publica desde fines de los años 40, principios de los 50, así que imagínense. Y es por supuesto el lugar, y por eso este bonito box set que tengo yo acá tiene estas ilustraciones, es el primer lugar donde se publicaron los dibujos de Tom of Finland, ¿no? Es decir, la puerta a los Estados Unidos, al resto del mundo, digamos, de Tom, es justamente por las revistas de Bob Miser. Halford se acuerda haber visto esas revistas y tenía una remera con una ilustración de Tom, también con mucho cuero y todo lo demás. Pero entienden que en los 70 Rob Halford andaba con una remera de Tom of Finland. Es decir, este tipo no hacía una declaración sí soy gay, pero claramente no tenía ningún problema en que el que se quisiera dar cuenta se diera cuenta que esto estaba pasando. Y de hecho, la anécdota famosa es que en esa gira por los Estados Unidos también, en uno de los conciertos de Kiss, lo conocen a Andy Warhol. Y Andy medio como que tuvo así como una fascinación por él y se lo lleva a Estudio 54. Así que hay una foto conocida donde está Andy Warhol entrando con Rob Halford a Estudio 54 y Rob Halford tiene puesto una remera de Tom of Finland. Es decir, alguien necesitaba que le deletrearan Halford es gay, bueno, pero eran los 70, era otra época, no había internet, qué sé yo, no sé cómo decírselo, pero lo cierto es que era como un momento raro para que estas cosas se vieran tan claramente. Pero aún más que esto, los fans de la música, que pónganle que no estaban viendo las fotos que sacaban los paparazzi, en el año 77 hay una canción que se llama Raw Deal, donde básicamente Halford lo que está hablando es de experiencias sexuales en Fire Island. Es decir, si ustedes imaginaban una cosa medio orgiástica y se imaginaban que por ahí había un montón de tetonas de esas que aparecían en los videos de los 80, se tienen que imaginar que lo que tenía Halford en mente era una cosa muy distinta y es bastante clara, es decir, no es que estaba codificada de manera oscura que no se podía entender. No, estaba como clarísimo que era esto lo que estaba pasando. Todo esto es la parte que está buena de Halford hasta ese momento. Yo les voy a contar qué cosa a mí me llama bastante la atención. Él en 3 momentos de su vida, de manera bastante diferente, hizo lo mismo con respecto a relacionarse con tipos, que básicamente conocía chicos, en general bastante más jóvenes, no menores de edad, pero bastante más jóvenes que él, en los conciertos en los que él estaba dando o después del concierto, es decir, chicos que eran claramente fans de Judas Priest, que tenían como una cosa rara con él. Él claramente tenía sentimientos sexuales y afectivos en varios de los casos con estos chicos, y los chicos medio como que lo complacían porque él era el cantante de Judas Priest. Pero por lo menos 2 de esos chicos, uno se suicidó, pero por lo menos otros 2 luego terminaron en relaciones con mujeres. Y a ver, no estoy negando la posible bisexualidad de estos chicos, pero sí hay algo, y es la opinión que tiene Halford también, de que estos chicos estaban con él porque lo admiraban mucho, ¿no? Y donde también aparece toda esta cosa. Vieron que yo siempre hablo medio con miedo de los fans y de los clubes de fans y todas estas cosas, porque me parece que hay gente que está al borde de la irracionalidad. Y en este caso, estamos hablando de gente que estuvo años con Halford. De hecho, con uno de estos chicos que vivía en Arizona, lo llevó a que Halford se comprara una casa en Arizona, casa que sigue teniendo, y él pasa la mitad de su tiempo, que no está en Inglaterra, viviendo en Arizona. Pero él se mudó ahí, él compró una casa en Arizona porque vivía uno de estos chicos que básicamente, después de haber tenido algún encuentro sexual muy furtivo y nunca del todo satisfactorio, después eran como amigos, y él se enteraba que cuando él se iba de gira, estos mismos chicos salían con mujeres que llevaban a la casa de él, ¿no? Había como un aprovecharse también.
No, todo muy retorcido, sobre todo todo muy retorcido si te pasa una vez, todo muy retorcido si te pasa dos, pero cuando te pasa por tercera vez, ¿no? Como que ahí hay un patroncito que él lo cuenta como muy suelto de cuerpo, está bien, son cosas que le pasaron, pero bueno, raro. En el último de los casos, él además se lo adjudica a que tenía un problema con el alcohol y la cocaína. Y acá es donde también empieza como esta cosa de la cultura norteamericana, ya lo he dicho en más de un lugar, me parece que hay una definición muy libre de alcoholismo que tienen sobre todo las personas que son alcohólicos recuperados. Halford, que tenía un problema con la cocaína, no cabe duda, y muchas veces el problema con la cocaína y el problema con el alcohol van de la mano, ¿no? Es tomo cocaína para poder tomar más alcohol y el alcohol me baja de la cocaína, entonces tomo más cocaína, bla. Pero me parece que eso fue como un segmentito de su vida y en realidad lo que los norteamericanos consideraban alcoholismo, lo tenemos que considerar que él era inglés. Pero bueno, el tema es que igual desde fines de los 80 está totalmente sobrio, cosa que está muy bien, sobre todo porque algunas cosas que iba a hacer en los 90 pondrían en duda si él estaba en pleno uso de su razón. Bueno, la idea es que sí estaba en pleno uso de su razón. Y me quedo con una cosita más de los 80 también. Él, en pleno momento de éxito de Judas Priest en los Estados Unidos, los invitan a tocar en Live Aid. Y les tocó tocar en Live Aid en el concierto de Filadelfia, donde por supuesto tocó Madonna. Y Halford se confiesa fan de Madonna de toda la vida. Es decir, Barbara, Shirley, Cher, Madonna. Por si les cabía alguna duda de que existe tal cosa como ser culturalmente gay y si Halford era o no era culturalmente gay, bueno, todas esas dudas están despejadas. Lo cierto es que en los 90 empiezan varios momentos raros. Halford quería hacer un proyecto paralelo por fuera de la banda, no del todo bien asesorado. En lugar de ir y charlar con sus compañeros de banda y que se quería ir de la banda, sale como una declaración, un comunicado de prensa diciendo que se estaba yendo de la banda. La banda se la tomó como el culo y básicamente Halford se va de Judas Priest y Judas Priest contrata a otro cantante que no es él, con dudoso éxito. Pero bueno, lo cierto es que Halford, sin querer irse de la banda, simplemente queriendo hacer un proyecto alternativo, queda por fuera. Y acá es donde yo me entero de la existencia de Halford otra vez. ¿Por qué? Porque forma un proyecto muy influenciado y de hecho con una mano de Trent Reznor de Nine Inch Nails, pero muy influenciado por esta cosa de la música tecno-industrial grunge, ¿no? Piensen bien en los 90, de nuevo, piensen en Nine Inch Nails. Este proyecto se llama Two, escrito con un 2, una O y una W, porque sí. Donde Halford hace una música que no es la que su público esperaba, pero bastante interesante y como empezando a sentirse más cómodo en lo que estaba haciendo. El tema es que lo invitan a un programa de MTV a que dé una entrevista para hablar de este proyecto y ni él sabe por qué ni cómo. El tema es que en ese momento sale del closet. De hecho, hay un párrafo buenísimo que dice: escuché cómo se le caía la tabletita donde estaba anotando cosas a la asistente de producción, que pasó de tener una nota más con un músico que antes era exitoso y ahora no era exitoso, a tener el cantante de Judas Priest salió del closet, ¿no? El mismo programa, de puta casualidad. El tema es que, nada, lo cuenta y cuenta una experiencia que la mayoría de los que alguna vez salimos del closet sentimos, ¿no? Esta cosa de euforia que te viene después de eso y de no tener que estar ocultando nada de que él estuviese ocultando, ¿no? Pero de repente poder, nada, salir con un tipo y que nadie estuviese haciendo algún comentario sarcástico al respecto, ni nada de eso. En este momento también les decía, yo me entero de todo esto porque compraba la revista The Advocate. Halford está en la tapa de The Advocate y de hecho sale una nota sobre él. La foto de la tapa de The Advocate era una foto de él en momento de esplendor de Judas Priest, medio tramposo, pero bueno, donde él habla muy cándidamente sobre esto que está haciendo y también sobre poder tomarse otras libertades, en este caso libertades musicales, de hacer un tipo de música que el público del metal no hubiese recibido bien. De hecho, hay un disco de Judas Priest donde usaron algunos sintetizadores de guitarra que el público había recibido muy mal también. Entonces él sabía que con ese público conservador había cosas que no se podía hacer. Y hace un video
con le directore Chichi LaRue, que es un directore que ustedes lo deben conocer, que hace como, llamémosle porno inteligente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde obviamente, ¿no? Halford con Chichi LaRue lo que hicieron fue un video. Es un video softcore, digamos, ¿no? En el momento estaba como súper prohibidísimo. Si lo ven, se van a dar cuenta que no es nada que no hubiese hecho Madonna en Justify My Love. Nada más que Justify My Love era 4 o 5 años antes que el video de esta canción que se llama I Am Pig. El video es muy divertido, está lleno de performance de películas para adultos. Tanto feminidades como masculinidades, porque aparecen un par que pueden ser o mujeres trans o tipos en drag, y con una serie de cosas de imagen BDSM bastante claras. Es decir, entiendo por qué el video no era para pasar a las 3 de la tarde en MTV, pero por otro lado el video es bastante light a la luz del año 2022. Pero bueno, como un movimiento súper arriesgado por parte de Halford en todo eso. Y es en esta época también que conoce a un muchacho que se llama Thomas, que es el primero que conoce que se presenta como gay ante él y no como uno de estos chicos confundidos. Y esto es muy importante porque también cambia el tipo de relación que él pasa a tener. Y tengan en cuenta que ya estamos hablando de un tipo que tenía cerca de 40 años cuando pasa esto. Es decir, todas las relaciones anteriores tenían este dejo raro donde era o sexo pasajero o relaciones un poco más comprometidas, pero con chicos que en realidad probablemente estaban ahí porque eran fans de lo que él hacía más que porque sintieran algo por él. Y bueno, cerca de los 40 años conoce a este muchacho con el cual todavía siguen juntos hace casi 25 años, es decir, ahora es un señor setentón que, como les decía, sigue viviendo mitad en Inglaterra, mitad en Arizona, y que tiene esta relación que es plena y donde además sigue teniendo no solo una buena relación con toda su familia, sino además con su familia empleada de Judas Priest. Porque previo un segundo proyecto musical solista que se llamaba justamente Halford, que era como una vuelta al metal del solista, que empieza a tener éxito y que de hecho lo invitan a participar otra vez de festivales y otras cosas. Finalmente logran hacer las paces con los músicos de Judas Priest y él sigue siendo el cantante de Judas Priest hasta hoy. Digamos, se tomó como un parate de 10 años en los años 90, donde se dio el gusto de hacer un disco solista, hacer un disco techno, hacer un video semiporno, salir del closet, y ahora es una institución del metal nuevamente. Que me cae muy bien además, que vieron que está toda esta cosa del rockero viejo y cómo lleva su vejez, ¿no? Y que es un fenómeno al que no estamos acostumbrados, pero bueno, lo cierto es que los Rolling Stones, los Beatles, son señores que si no tienen 80 años están llegando. Bueno, Halford es un toquecito más joven, pero tiene 75. Y es interesante que siga siendo el puto que la roquea a los 75 años, ¿no? Es un tema del cual hablamos todo el tiempo en Puto Viejo, el podcast que hacemos con Gustavo Pecoraro, pero tuve la oportunidad justo de estar discutiéndolo con alguien que se atiende conmigo también, ¿no? Sobre esto de poder ver no solo ejemplos de varones gays que son felices, sino que poder ver ejemplos de varones gays de todas las edades, poder ver que este tipo a los 75 años sigue liderando una banda de rock, sigue estando ahí al frente del escenario, tiene una relación plena, la está pasando bien, nada. Halford, te recontrabanco en esa, me parece que está buenísimo que lo siga haciendo. También otras cosas que tienen que ver con la edad. Dos de los músicos de Judas Priest, uno tiene Parkinson, el otro tuvo un problema grave de auditivo, cosa que le pasa a muchos músicos de rock, y entonces tuvieron que o reducir su rol en la banda o irse de la banda por completo. Algo que me parece totalmente lógico, ¿no? Un grupo de señores de 75 años, bueno, sí, uno va a tener Parkinson, otro va a tener un problema auditivo. Y por supuesto está Halford ahí que sigue teniendo un lomazo y poniéndose un arnés para salir a cantar en vivo. Cosa que lo super banco. Hay toda una conversación acá que por ahí no soy la persona más adecuada para tener sobre por qué la homosexualidad de Halford está aceptada e integrada y el público de metal lo ama y lo sigue considerando como uno de los bastiones del metal que nunca se vendió, que nunca hizo cosas berretas, mientras que otras homosexualidades que no son las del líder de la banda de metal son rechazadas,
de maneras odiantes o fóbicas o como las quieran llamar. Es interesante, es decir, me parece buenísimo que Halford exista, no me parece tan bueno que haya esta doble vara para si el puto es Halford lo tomo de una manera, si el puto es otra cosa lo tomo de otra. Me pasa a mí todo el tiempo también, que yo de alguna manera soy el puto respetable más que otra gente y no les voy a negar que me incomoda, porque es tipo, bueno, ¿qué es lo que está en juego en todo esto? Parece que son preguntas que están buenas, tan buenas que las tengamos que hacer, ¿no? Me parece que está buenísimo que las tengamos que pensar. Les voy a cerrar con una cosa nomás. Les hablé Barbara, Shirley, Cher, Madonna y por supuesto una de las cosas por las cuales Halford entró en el inconsciente o en el consciente de un montón de gente mucho más acá en el tiempo es porque estuvo colaborando con Lady Gaga. De hecho, Lady Gaga subió con él en el escenario. Halford lo que hace desde hace muchos años es entrar al escenario de sus shows en una moto y en un show entró con Gaga sentada al lado de él. Gaga de hecho ha cantado, se dice fan de Prince y ha cantado, digamos, tienen como una cosa de amor mutuo y es como círculo completo, ¿no? Empieza con Barbara, termina con Gaga. El amigo Halford, un puto más, como todos nosotros. Bueno, gracias una vez más por sumarse al canal. Me quedó afuera del video mencionar el uso de la palabra paralytic que hace todo el tiempo Halford para hablar de los efectos del alcohol sobre su cuerpo, que es muy distinto del efecto de los problemas cerebrales en la editora de estos videos. Como siempre, nos pueden dejar un cafecito o algo por PayPal si les gusta lo que hacemos y nos estamos viendo. Les dejo un datito más que saqué del libro, que lo tenía acá en mis notas y me había olvidado, pero que es importante. En el año 2011, Judas Priest se va de gira a Rusia. Y en Rusia le hicieron saber de manera no ambigua que no estaría bueno que actuara su putez, sobre todo fuera del escenario. En el 2011, hace 11 años, le hicieron esta advertencia. Por supuesto, Halford, que no es ningún pelotudo, en su libro escrito en el 2011, dice, mirá cómo nos habían avisado. Chicos, miren cómo nos habían avisado.